El primer anarquista estadounidense, Josiah Warren, tenía dos grandes ideas. El primero lo llamó la soberanía del individuo, que más tarde se conocería como anarquismo, y el segundo lo llamó costo, el límite del precio, que más tarde se conocería como mutualismo. La soberanía del individuo es la misma idea que lo que ahora llamamos el principio de no agresión. Costo, el límite de precio, es la idea de que los bienes y servicios quieren intercambiarse entre sí de acuerdo con su costo de producción en lugar de acuerdo con su valor percibido. Si bien estas dos ideas son distintas, Warren pensó que se derivaban de un principio único y más amplio llamado individualidad, razón por la cual se aferraba tanto al anarquismo como al mutualismo. Podemos ver, entonces, que desde sus primeros días, los anarquistas eran mutualistas, pero no sostenían que había que ser mutualista para ser anarquista. Josiah Warren escribió: si debo demostrar que tengo razón en 99 puntos en este trabajo, no concluya que tengo razón en el centésimo sin examen y su propia sanción. Ese punto podría ser en el que me equivoqué o malinterpreté. Uno de los seguidores de Josiah Warren, Stephen Pearl Andrews, escribió un importante libro que detalla la filosofía de Warren, titulado La ciencia de la sociedad. Este trabajo fue elogiado por el propio Warren como mejor que cualquiera de sus propios escritos para explicar su pensamiento. La ciencia de la sociedad se divide en partes, mostrando el carácter distintivo de las dos ideas presentadas. La primera parte es una transcripción de una conferencia que Andrews dio en el invierno de 1850 sobre la soberanía del individuo, y la segunda parte es un trabajo escrito sobre los costos, el límite del precio. El prefacio de la segunda parte y la parte posterior son especialmente útiles para comprender la relación que Andrews y Warren vieron entre las dos ideas. En el prefacio, Andrews escribe sobre Cox en una cotización de precio. Aún así, cualquier punto de vista de los métodos prácticos de trabajo en el principio que se pueda insinuar aquí no es, por supuesto, vinculante para nadie. Mantengo el espíritu en el que el principio es actualmente entretenido, hasta donde yo sé, por aquellos que lo han aceptado. Cada individuo debe ser dejado libre, ya sea como habitante del mundo en general o de una aldea equitativa, para actuar bajo los dictados de su propia conciencia, sus propios puntos de vista de conveniencia, su propio sentido de lo que puede permitirse sacrificar para cumplir con el principio en lugar de sacrificar el principio en su lugar o en fin de cualquier otra influencia reguladora a la que tenga la costumbre de someter su conducta, debe ser dejado absolutamente libre, entonces, para cometer cualquier violación concebible de los principios de la sociedad armónica. El que no tiene libertad para hacer el mal nunca puede, por ninguna posibilidad, demostrar la disposición para hacer lo correcto. Además, si el derecho absoluto o teórico es siempre el derecho práctico o relativo, es al menos una cuestión dudosa en moral, que cada individuo debe poder juzgar únicamente por sí mismo, como cualquier otra cuestión de moral y contacto personal, asumiendo el costo. As every other question of morals and personal contact whatsoever, assuming the cost. Por lo tanto, incluso en el acto de infringir uno de nuestros círculos de principios, el individuo está reivindicando a otro. La soberanía del individuo. Después de la publicación del libro, fue criticado por el New York Tribune por su defensa de los costos para limitar un precio, que el crítico pensó que contradecía su principio de la soberanía del individuo. En ediciones posteriores, Andrews añadió una postdata a la obra, que incluía la crítica y la respuesta de Andrews. Andrews escribe: no negamos su derecho al producto y al producto total de su trabajo. Le permitimos conservar la posesión de la misma durante el tiempo que usted elija. Además, si decide deshacerse de él, no exigimos ni insistimos de ninguna manera en que se deshaga de él de otra manera que no sea en los términos que elija si puede encontrar al comprador. No oponemos el peso de una pluma a toda su libertad. No nos comprometemos a invadir el ejercicio pleno de su soberanía individual. No podemos hacerlo de forma coherente con nosotros mismos. Admitimos su título completo a la libertad: uno de no vender en absoluto, y luego de vender a cualquier precio, sin importar cuán grande sea la dificultad para el comprador. Está claro, entonces, que los primeros anarquistas mutualistas veían la soberanía del individuo como más importante que su principio de costo, y que se podía ser un defensor del primero sin firmar el segundo. Andrews también señala en La ciencia de la sociedad que,
Si bien el sistema de salarios a menudo fue criticado por varios otros reformadores, esta no era en absoluto la objeción que los anarquistas tenían para existir en el capitalismo, escribe Andrews. Citar el sistema de salarios es esencialmente adecuado y correcto. Es justo que un hombre emplee a otro. Es correcto que le pague salarios, y es correcto que lo dirija de manera absolutamente arbitraria, por así decirlo, en el desempeño de su trabajo. Mientras que, por otro lado, es asunto de quien se emplea implícitamente obedecer, es decir, entregar toda voluntad propia en relación con un diseño que no es suyo, y concebir y ejecutar la voluntad del otro. Si bien se intentaron numerosas comunidades y asociaciones para implementar una aproximación de las ideas de Josiah Warren, el desarrollo más importante se produjo cuando Benjamin Tucker, de 18 años, conoció a Josiah Warren en la Liga de Reforma Laboral de Nueva Inglaterra en 1872. Tucker se convirtió en un creyente inspirado y comprometido en sus ideas, y fue Tucker quien formó a los anarquistas estadounidenses en un movimiento real. También fue Tucker quien eligió el nombre de anarquista para el movimiento, que tomó prestado de un francés, Pierre-Joseph Perdone, a quien Tucker consideraba que promovía las mismas ideas fundamentales que obtuvo de Warren. Pero no todos los anarquistas estadounidenses estaban tan impresionados con Perdón como Tucker. En una revisión de la traducción de Tucker de lo que es propiedad de Perdón, Stephen P. Andrews escribe, puede haber una inhibición ética contra el abuso de uno mismo, pero no una inhibición social con razón. Es decir, no se debe imponer a los vecinos de un hombre que decidan cuando está usando correctamente y cuando está abusando de lo que le pertenece por un título perfecto. Todo lo que la ley significa aquí es que la decisión sobre ese punto es mejor dejarla al individuo, y que la ley de la tierra y la ley del derecho sociológico están en perfecta armonía en ese particular, y Proudhon está equivocado. Este derecho de disposición libre e ilimitada de lo que realmente es propio en este dominio de propiedad. Precisamente esa soberanía individual que, sin el nombre de Perdón, defiende tan vigorosamente en otras partes contra el comunismo, y cuyo peligro es su gran objeción al comunismo. Andrews también se opone al uso de la palabra anarquía para sus puntos de vista por motivos etimológicos. Andrews concluye con que Proudhon pertenece tan definitivamente al pasado en este día, y a la mera historia de las ideas como Ptolomeo después de Copérnico. En respuesta, Tucker escribe que cree que Andrews malinterpreta a Perdón. En el pensamiento, Perdón favoreció la intervención forzada de la sociedad para controlar las relaciones de propiedad de los individuos. En cualquier caso, Warren y Proudhon, destilados e interpretados por Tucker, fueron enviados a la audiencia radical estadounidense y al mundo de habla inglesa en 403 números entre 1881 y 1908, así como en una versión en alemán de corta duración. Si bien Tucker nunca escribió una monografía, algunos de sus artículos más interesantes y explicativos se compilaron en una obra llamada En lugar de un libro. Sin lugar a dudas, el desarrollo más importante en el mutualismo desde el momento en que Josiah Warren primero propuso sus ideas es el concepto de banca mutua. La idea, que fue expresada por primera vez por Proudhon, Green, Spooner y otros, y que fue defendida por Benjamin Tucker y sus discípulos y seguidores posteriores, era que al reducir drásticamente la tasa de interés, la oferta de bienes aumentaría tan dramáticamente que su valor caería a través de su costo de producción. Hacer del costo el límite del precio un estándar moral superfluo, ya que nadie podría obtener más por sus bienes que el costo, incluso si quisiera. Tucker distinguió más claramente los conceptos de mutualismo, que ve como un subconjunto del socialismo y el anarquismo. En Ejércitos que se superponen, Tucker escribe, un socialista puede o no ser anarquista, y un anarquista puede o no ser socialista. Con exactitud científica, se puede decir breve y ampliamente que el socialismo es una batalla con la usura y el anarquismo es una batalla con la autoridad. Los dos ejércitos, el socialismo y el anarquismo, no son ni coextensivos ni exclusivos, sino que se superponen. Tucker también criticó a los anarcocomunistas como no anarquistas cuando encontró que faltaba su compromiso con la soberanía del individuo.
Además de elogiar a los partidarios del capitalismo como anarquistas cuando apoyaban la soberanía del individuo, como lo hizo con Oberon. Herbert Tucker también consideraba la ley de la igualdad de libertad del partidario del capitalismo Herbert Spencer como idéntica a la guerra y la soberanía del individuo y la doctrina del anarquismo. La anarquía está inmensamente en deuda con el señor Spencer por una exposición fenomenalmente clara de sus verdades fundamentales. Los libros más importantes escritos por los discípulos de Tucker son El socialismo voluntario de Francis Dandy y What is Mutualism de Clarence Swartz. Los 4 libros, La ciencia de la sociedad de Andrews en lugar de un libro de Tucker, El socialismo voluntario de Tandy y lo que es el mutualismo de Swartz podrían considerarse los 4 evangelios del anarquismo mutualista, y cualquiera que lea los 4 debería considerarse bien leído sobre el mutualismo. El relato que acabamos de dar es el relato tradicional del mutualismo, pero recientemente ha sido desafiado por una interpretación revisionista de Sean Wilbar. Wilbar piensa que Tucker malinterpreta o subestima lo que Wilbar considera que son algunas de las partes más importantes del pensamiento de Proudhon, y que si bien estos anarquistas estadounidenses son todos interesantes, en realidad es un retorno y una reconsideración del pensamiento de Proudhon lo que es la clave del mutualismo. Wilbar también piensa que los términos anarquismo y anarquistas no deberían aplicarse al anarcocapitalismo y a los anarcocapitalistas porque piensa, a diferencia de lo que pensaban Tucker y los otros contribuyentes a la libertad, que los términos deberían restringirse para incluir solo a aquellos que se oponen al gobierno en un sentido amplio, que él cree que los anarcocapitalistas violan. En respuesta, sostenemos que, como quiera que desee utilizar, la terminología es menos importante que el contenido que transmite la terminología, y que estos anarquistas estadounidenses históricos, a pesar de no ser anarcocapitalistas, usan el término anarquistas de la misma manera que lo usan los anarcocapitalistas modernos, y no de la manera en que lo usa Wilbert. Y así, los anarcocapitalistas tienen un fuerte reclamo histórico de su uso de la palabra, pero aún más importante, de dar la misma importancia teórica a la soberanía del individuo, la ley de igual libertad o el principio de no agresión con el nombre que quieran llamar a la misma idea. Para aprender más sobre la historia del anarquismo, echa un vistazo a nuestra lista de reproducción. Sí, y somos anarquistas. Esta ha sido Adrian Siepard con el texto Springtime in Nations Baatam.